Hola, quiero compartir um, cómo llegó a mi fe a mi vida, la fe a mi vida. Aquí lo tengo apuntado para que no se me olvide. Está un poquito largo. Yo siempre pensé que la fe era querer, desear o necesitar algo, pedírselo a Dios, y si Él no me lo concedía, yo le daba la espalda y ya no creía en Él. Alcancé a vivir varios retiros espirituales. Siempre me ha gustado ir a la misa los domingos, misa católica. Siempre me ha gustado leer la Biblia y apuntar los versículos que me llegan al corazón. Me encanta cantar alabanzas, pero aún así siempre vivía con un vacío en mi corazón. Hace unos años, una hermana mía, 2 años menor que yo, empezó con un dolor en la punta del pie, en la planta del pie. Iba con el doctor y le daban pastillas para el dolor. Como no sentía ningún cambio, cambiaba de doctor a los cuantos días, pero era lo mismo. Siempre le daban las mismas pastillas, pero con diferente nombre. Nosotros estábamos viviendo en Galveston, Texas, en Estados Unidos. Ella trabajaba en la cocina de un restaurante 8 horas diarias. Yo siempre le decía que ese dolor muchas personas lo padecíamos y luego se quitaba solo, y además era por lo que estaba parada tanto tiempo, y también eran síntomas de que ya se acercaba la vejez. Ella seguía consultando con doctor tras doctor y siempre quejándose de todo. Como pasaba el tiempo y no mejoraba, empezó a ir con sobanderos para que le sobaran su pie. Ellos cuando le sobaban el pie, también le sobaban toda la pierna, dizque para desinflamarle los tendones que los traía encogidos. Una vez me dijo que uno de ellos le había sobado con una graina. Una graina en mi país, México, la usamos para darle filo a toda clase de cuchillos. En ese tiempo yo también estaba pasando por una depresión muy fuerte y nos juntábamos para hablar de lo que sentíamos. Días después, empezó a curarse con doctores de México que la consultaban por teléfono, y mis hermanos o alguien que viniera de allá le traían la medicina. Y lo mismo siempre, las tomaba unos días y cambiaba de doctor otra vez porque no sentía cambio. Como ya era mucho lo que cojeaba, un doctor decidió hacerle estudios más a fondo, en los cuales le detectó una bola atrás de su rodilla de su pierna derecha. No sé si la bola se le formó por lo que cojeaba o fue por tantos sobanderos que la sobaban y no eran profesionales. El caso fue que el doctor decidió operar para sacarle la bola, aún sabiendo que ella no tenía aseguranza que cubriera todos los gastos que iba a tener. La operación fue un mes de enero y fue todo un éxito porque le extrajeron un tumor bien grande. Ella estaba feliz porque ya había salido del problema. Pasaron 2 meses y ella empezó a cojear otra vez. Inmediatamente fue con el doctor que la había operado para preguntarle qué estaba pasando. Después de revisarla, el doctor le aconsejó mucho que tenía que irse a México a que le dieran radiaciones donde le habían sacado la bola para que le quemaran las raíces que habían quedado ahí. Ella al instante le dijo al doctor que para México ella no se iba, que en alguna parte de Estados Unidos tenía que encontrar dónde le dieran las radiaciones. El doctor le aseguró que en Estados Unidos no iba a encontrar ningún lugar donde la atendieran, porque en primer lugar era algo muy costoso y además ella no tenía aseguranza. El doctor también le dijo que hacía unos meses había operado a una muchacha de Honduras de un tumor en la cabeza y le aconsejó lo mismo, que se fuera a su país a hacerse las radiaciones,
y la muchacha le había contestado que ella no se iba a ir para su país, que había venido a los Estados Unidos a trabajar. Y por no hacerle caso, ella acababa de morir. Aún así, mi hermana le contestó que más adelante, si no conseguía, se iría a México. Ella tenía dos hijos, su hija de 20 años y su hijo de 19. Ella y su esposo estaban de ilegales en los Estados Unidos. Su hija estaba protegida por el DACA y estaba estudiando una carrera. Y su hijo sí era nacido en los Estados Unidos. Si ella no se quería ir a México, era porque sabía que su hija se iría con ella, porque eran muy apegadas, una a la otra. Y además no quería truncarle su carrera. Cuando ella me platicó todo eso, yo traté de hacerle ver las cosas, diciéndole que la salud era lo primero, que se fuera a atender a México y en 2 años más adelante, su hijo de 19 años la pediría y ya se vendría legalmente a los Estados Unidos. Su respuesta hacia mí fue la misma, que pagando las radiaciones en alguna parte de Estados Unidos, se las harían. Así empezó su peregrinación, buscando en Galveston, Houston y todos sus alrededores donde le dieran las radiaciones, que para su sorpresa nunca encontró un lugar donde la atendieran, porque le pedían aseguranza. Nada más le daban pastillas para el dolor y para desinflamar. En esos días, una prima hermana de nosotros, que vive en Weslaco, Texas, le habló por teléfono para invitarla que se fuera a vivir con ella unos días y que ella le ayudaría a buscar alguna parte donde le dieran las radiaciones. Mi prima estaba segura que en Weslaco sí la atenderían, ya que allá había mucha ayuda para los indocumentados y los que no tenían aseguranza. Como mi hermana ya se había cansado de buscar, no le quedó otra opción que empacar sus cosas y decirle a un familiar que fuera a dejarla a Hueslaco. Y ya estando allá, si no la consultaban, se iría a México, ya que de ahí le quedaría como a 2 horas. Con mucha tristeza, tuvo que irse y dejar a su esposo y sus hijos solos. Y como era la primera vez que se separaba de ellos, ese era otro sufrimiento más grande que el que llevaba, ya que no sabía si al regresarse la dejarían cruzar la aduana para llegar a Galveston. Ya estando en Weslaco, mi prima la llevó de volada con el doctor, pero para que él pudiera revisarla, tenía que empezar de ceros. Como era otro condado, tenía que llenar aplicaciones y más aplicaciones, contestar preguntas y más preguntas. Tenía que conseguir documentos que le pedían y no tenía a la mano. Todos esos trámites estaban tardando mucho y los doctores aún todavía no la consultaban hasta que no investigaran si era cierto lo que ella les decía. Cuando yo hablaba por teléfono con ella, me decía que cada vez se sentía peor, que ya su pierna la tenía tan inflamada que ya no podía ni sentarse a hacer del baño y que tenía que usar una andadera para poder sostenerse. También me decía que no sabía por qué, pero se le hacía que ahí en Hueslaco tampoco la iban a atender, porque ya eran muchos los pretextos que le ponían. Como mi prima y todos nuestros familiares que vivían en Hueslaco tenían que trabajar y hacer su vida normal, ella tenía que pasar mucho tiempo sola. Yo sentía tanta tristeza cuando me decía que qué triste era estar enferma, sola y además tan lejos de los seres que más amaba. Yo trataba de animarla diciéndole que estaba a un brinquito de México, que se fuera a curar y que después Dios diría. Pero ella me contestaba, ay, mana, nomás de pensar que ya no voy a volver a ver a mis hijos, mejor me aguanto. Otros días más a ver qué pasa.
Cuando yo colgaba el teléfono me ponía a llorar. Me daba mucha tristeza por lo que estaba pasando. Pasaron unos días y ella cumplía sus 50 años en el mes de agosto. Entre mi prima, familiares y amigos que la conocían en Hueslaco, le hicieron una fiesta para celebrarle su cumpleaños y alegrarle un poco esa vida tan triste que estaba llevando. Tuvo muchos regalos y dinero que entre todo le regalaron, pero para ella el regalo más apreciado fue que sus hijos fueron a verla y estuvieron un par de días con ella. Cuando sus hijos se regresaron a Galveston, otra vez volvió a la realidad. Se quedaba triste y sola y los doctores poniéndoles pretextos para no atenderla. Tenía 2 meses de estar viviendo en Hueslaco cuando los doctores le dijeron que no la atenderían ahí y le dieron la dirección de un hospital en San Antonio, Texas. Le aseguraron que para el problema que ella tenía, ese hospital era buenísimo y ahí sí la atenderían. Ella estaba feliz porque al menos ya llegando a San Antonio la atenderían inmediatamente. Así que entre mi prima y familiares de Hueslaco la llevaron al hospital de San Antonio y la dejaron internada. Para muchos de nosotros, su esposo, amigos y familiares que también estábamos de indocumentados en los Estados Unidos, nos pareció mejor la idea que la atendieran en San Antonio, ya que estaba más cerca de Galveston y al menos no teníamos que cruzar aduanas para ir a verla. Su esposo dejó su trabajo e inmediatamente se fue a estar con ella. Yo estaba más tranquila porque al menos ya no estaría sola. Estando en el hospital, empezaron a hacerle estudios, pero eran muy lentos los resultados. Yo le preguntaba por teléfono que si cuándo empezaban a darle las radiaciones, y ella decía que no sabía, porque nunca le decía nada. Ya tenía una semana de estar internada cuando un grupo de 6 amigas y yo nos fuimos a verla. Cuando llegamos ahí, me quedé totalmente impresionada de ver cómo tenía su pierna, súper inflamada, desde abajo de su pompi hasta el pie, y eso le impedía levantarse de la cama. Si lo hacía era sostenida por la andadera que usaba y además por su esposo que estaba al pendiente de ella todo el tiempo. Ella siempre había querido demasiado a su esposo, o sea, todas queremos a nuestros esposos, pero lo de ella era un amor exagerado. Me dio mucha risa cuando nos dijo que esos días que había pasado con su güero, porque así le decía ella, en San Antonio, habían sido los más felices de su vida. Después de estar todos juntos, platicando, riendo, haciendo bromas y rogándole para que comiera porque no quería comer nada, tuvimos que regresarnos a Galveston. Cuando me despedí de ella, la abracé y le dije que más adelante le daba otra vuelta. Y sentí muchas ganas de llorar cuando me dijo, a ver qué pasa, mana. Ya me siento tan cansada y siento que aquí también me la están dando mucha larga. Yo me vine llorando de verla tan triste y decepcionada. Pasó otra semana y todavía la tenían a puros calmantes para el dolor y nunca le decía nada. A la tercera semana decidieron hacerle una biopsia en el área que le habían sacado el tumor para saber qué tanto le había afectado las raíces y así empezar a darle las radiaciones. Los resultados de la biopsia tardarían 3 días, que se nos hicieron una eternidad, y sobre todo a ella, que lo único que quería era que ya le dieran las radiaciones y así su pierna se desinflamaría y empezaría a caminar sin depender de nadie. Una tarde llegué a casa de mi hermana la mayor. Nomás me vio y me dice, ¿dónde estabas, maná?
Te he estado llamando toda la tarde y no me contestas. Yo le dije, vengo de la escuela y no traigo el teléfono conmigo. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Y me dice, a Elsa ya le dieron los resultados de la biopsia y tiene cáncer en la etapa 4 y ya no hay nada que hacer porque lo tiene esparcido en todo su cuerpo. Yo me senté en el sofá asustada y en shock. No podía creerlo. Sabía que mi hermana estaba enferma, pero nunca me pasó por la cabeza que estuviera tan mal y a ese grado. Además, en la familia nunca habíamos pasado por esa enfermedad que decían que era tan agresiva. Al día siguiente, me fui a caminar a la playa. Era un día triste y gris. Yo caminaba de un lado a otro, cantando una alabanza que se llama El Loco. No dejaba de pensar ningún solo instante en mi pobre hermana. Ese mismo día que los doctores le dijeron a mi hermana que tenía cáncer, también le dijeron que ya no podía estar ahí en ese hospital y que tenía que irse de ahí porque ya no la atenderían más, ya que con las radiaciones lo único que harían era acelerar su muerte y además no tenía una aseguranza que cubriera los gastos que eran carísimos. También le sugirieron que fuera a un hospital especializado en cáncer, a la ciudad de Houston, Texas. Como ellos no le brindaron una ambulancia para trasladarla de la ciudad de San Antonio a la ciudad de Houston, su esposo tuvo que buscar prestada una camioneta tipo van para trasladarla. Yo sentía mucha impotencia y ganas de llorar cuando me la imaginaba viajando en esa camioneta que no tenía una cama o algo donde ella viajara confortable. ¿Cómo era posible que ni siquiera por humanidad tuviera derecho a una ambulancia si los doctores sabían que ella no se podía mover? Además, era una persona, no era un animal. Lo bueno de todo era que su esposo le tenía demasiada paciencia y no se desesperaba con ella ni se rendía. Llegaron al hospital de especialidad de cáncer en Houston y no los tomaron en cuenta cuando les preguntaron si tenían aseguranza. De ahí se fueron a otro hospital que les habían recomendado y lo mismo, ni la vieron porque no tenía aseguranza. En esos días, un familiar que vivía en Houston supo del problema que estaba pasando mi hermana y se apuró a sacarle una tarjeta dorada para que la atendieran en un hospital. Ella nos decía que en ese hospital les daban ayuda a personas que no tuvieran aseguranza o que estuvieran de ilegales en los Estados Unidos. Al fin una luz brillaba en el camino para esa pobre mujer que llevaba tantos días de sufrimiento.